Bienvenidas y bienvenidos, alumnas y alumnos del Preuniversitario CIMA. Soy la profesora Paula y los voy a acompañar en una serie de PowerPoint que tienen como objetivo reforzar las habilidades contenidas en las competencias 1, 2 y 3 presentes en la prueba de transición de lenguaje. Vamos a comenzar esta serie con la competencia 1, dimensión rastrear, localizar. ¿Qué es la competencia 1? Corresponde a la lectura comprensiva de información explícita presente en el texto. ¿Cuáles son las tareas de lectura? Primero, leer el texto en forma detenida y subrayar la información que consideras relevante. ¿Pero qué información vas a subrayar? Puedes subrayar datos, nombres, fechas, definiciones, etc. ¿Para qué las vamos a subrayar? Para localizar la información. Las preguntas de esta competencia o dimensión se consideran como las más fáciles dentro de la prueba de lenguaje, pero hay que tener mucho cuidado con ellas, ya que las alternativas que son incorrectas, por lo general, constituyen falsas deducciones o solo se asemejan a lo dicho en el texto. Vamos a poner mucha atención aquí. La respuesta correcta no suele aparecer expresada del mismo modo que en el texto, sino que está dicha con otras palabras, que bien pueden ser sinónimos. Las preguntas de extracción de información explícita suelen aparecer enunciadas así. En el texto se afirma que, según dice el texto, en el texto se declara que. Recuerden que estos son solo algunos ejemplos de encabezados de pregunta referidas a la competencia 1. Vamos a leer con atención el siguiente texto. La vida, como la conocemos, no sería tal sin el impresionante aporte que Nikola Tesla hizo a la humanidad. Artefactos tan cotidianos hoy en día como el control remoto o equipos de comunicación inalámbrica fueron posibles gracias a la mente de este ingeniero. Nació el 10 de julio de 1856 en un pequeño poblado llamado Smiljan del Imperio Austrohúngaro, en lo que hoy conocemos como Croacia. Fue un hombre del siglo XX y como tal, muy joven emprendió rumbo hacia una de las urbes más desarrolladas de la época, Nueva York. Era junio de 1884 y Tesla cumplía su gran sueño, ser parte del equipo de Thomas Alva Edison, otro gran inventor de su época. Fue tal vez esa especial condición de genio que ambos compartían lo que provocó que su ruptura y distanciamiento se mantuviera por el resto de sus vidas. Sin embargo, Tesla en muchos aspectos superó la inventiva de Edison. Además, concebía el desarrollo de la ciencia como la fórmula para lograr la paz en el mundo. Fue un visionario, un pacifista, un científico loco para muchos. Y aunque murió en el más absoluto abandono en un pequeño hotel de Nueva York en el primer mes de 1943, su legado y su desinteresado aporte al progreso de la humanidad son innegables. Antes de avanzar a la pregunta, quiero que observen detenidamente las palabras, las frases que ya están destacadas tanto en el párrafo 1, 2, 3 y 4. Si hacemos una lectura solo de estos conceptos y enunciados, podríamos bien recoger de manera general cuál es la idea que nos presenta este fragmento. Aporte Nikola Tesla, ingeniero. Parte del equipo de Thomas Alva Edison. Condición de genio que ambos compartían. Nikola Tesla y Edison. Ruptura y distanciamiento entre ambos.
Tesla superó la inventiva de Edison. Finalmente, en el último párrafo, se presentan algunas características de Tesla. Visionario pacifista, científico loco, aporte al progreso de la humanidad. ¿Por qué es importante realizar aquellas marcas dentro del texto? Porque podemos contener aquella información más relevante. Vamos a ver la pregunta. En el texto se afirma que Nikola Tesla nunca estuvo conforme con su época. Consiguió logros más significativos que Edison. Fue conducido a la demencia por su genialidad. Fue despreciado por la comunidad científica de su época. No compartía la postura belicista de Edison respecto a la ciencia. Veamos la respuesta. La respuesta correcta es excelente, la letra B, ya que el texto señala, sin embargo, Tesla en muchos aspectos superó la inventiva de Edison. Dicha afirmación, que está presente en el texto, implica que Tesla pudo sobrepasar a Edison en cuanto a sus creaciones. Si la B es la correcta, ¿qué pasa con las otras alternativas? Descartamos entonces A, C, D y E. En el texto no se proporciona información que pueda afirmar, primero, la alternativa A, nunca estuvo conforme con su época, y la alternativa C, fue conducido a la demencia por su genialidad. Dejamos fuera la A y la C, pero ¿qué pasa con la alternativa D? También la descartamos. Fue despreciado por la comunidad científica de su época. No existe en el texto una idea análoga. ¿Qué quiere decir? Que en ninguna parte del texto se menciona que la comunidad científica lo hubiese humillado, o maltratado, o despreciado, como dice la alternativa. Lo que el texto señala es que Tesla murió en el abandono, pero no implica que los demás científicos lo hubiesen marginado. Por lo tanto, la descartamos. Finalmente, E es una alternativa errónea. Veamos. No compartía la postura belicista de Edison respecto a la ciencia. Postura belicista. Ahí está la clave. Si bien el pacifismo de Tesla se advierte como una de sus características, y eso sí lo dice el texto, recordemos, en el último párrafo, no puede pensarse lo contrario respecto a Edison, pues no hay suficiente información para poder afirmarlo, es decir, no hay marcas textuales. Alumnas y alumnos, en este primer PowerPoint revisamos entonces en qué consiste la competencia 1, cuáles son las tareas de lectura que debemos realizar, cuáles son las preguntas o encabezados de preguntas que con mayor frecuencia se presentan en los ejercicios. Y finalmente, dimos lectura a un fragmento para encontrar la alternativa correcta en relación a una pregunta de la competencia 1. En los próximos PowerPoint vamos a continuar ejercitando la competencia 1, así como vamos a descubrir cuáles son las habilidades contenidas en la competencia 2 y en la competencia 3.